Hola, hoy día vamos a compartir los conceptos de terminología anatómica, posición anatómica y algunas direcciones. Para comprender lo que es la terminología anatómica, debemos comprender que la terminología consiste en realidad el lenguaje, el idioma en el cual nosotros vamos a comentar y hablar durante el curso de anatomía. Consiste en un tratamiento sistemático, como dice la presentación, del vocabulario de una determinada área de conocimiento, específicamente lo que corresponde a la anatomía. En realidad el concepto de anatomía y todas las palabras que tienen que ver con el estudio de la anatomía son conceptos universales, son conceptos que se van a ocupar en cualquier parte del mundo. De hecho, vamos a darnos cuenta que existe una lengua que permite comunicarnos desde el punto de vista científico con otros países, incluso compartiendo una estructura en común. Muchos términos de la anatomía provienen del griego, provienen de latinos y se acuñaron hace más de 2000 años. Por ejemplo, vermis, úvula, se refiere a comparaciones con algunas estructuras como las plantas o los animales. Vermis, por ejemplo, viene con el concepto como de un gusano. Y otros términos que revelan objetos de la época, como por ejemplo la tiroides, el sifoide, tórax, tímpano, como vamos a ir viendo durante la presentación. El concepto griego, por ejemplo, de tiroides, se refiere a una palabra como escudo, que es el parecido al que presenta este cartílago que va a estar dentro de esta zona protegiendo finalmente lo que es las cuerdas vocales, lo que permite también la eh, respiración. Hacia abajo, si ustedes se dan cuenta, en la imagen está representada la membrana timpánica, que es muy similar a la membrana que existe en estos grandes timbales, en instrumentos musicales de gran sonido que funcionan en base a la percusión. Y este tímpano, si ustedes se percatan en la imagen inferior, es la que delimita finalmente la comunicación que existe entre el oído externo y el oído medio, el cual, mediante la membrana timpánica, se comunica con los huesecillos que finalmente van a llegar hacia el oído interno. Por lo tanto, siempre el tímpano va a consistir en este sistema de como de golpear el maleus o el martillo, que es aquel que golpea, en realidad es estimulado gracias a la presencia de membrana del tímpano, que cuestión que vamos a ir viendo cuando veamos órganos de los sentidos. El deltoides es un músculo que va a estar presente en la zona del hombro. El deltoide viene de la palabra delta, ¿ya? Como ustedes ven acá, y dice que es similar, parecido al delta, o proviene del deltoides griega, que es una palabra griega que significa delta, una forma triangular. El caracol o la cóclea, que ustedes conocen específicamente en la porción del oído interno, muy similar a la figura que presenta la estructura externa que proviene a la protección del cuerpo de este caracol. Y por ejemplo también tenemos el quiasma óptico, la zona donde hay cruzamiento de las fibras ópticas de un lado derecho hacia el izquierdo. La presencia de también una forma similar a lo que vamos a encontrar en la zona del oído, ¿no es cierto? Una aurícula, ¿ya? Así nos vamos moviendo a otras estructuras, la zona de la caudequina, por ejemplo, que tiene que ver con la porción final de la columna vertebral, las ventanas que son presentes, las ventanas ovales, que van a estar presentes en medio de la forma del corazón, específicamente la división de los atrios, tanto derechos como izquierdos. El atlas es la vértebra, primera vértebra cervical, que es la que soporta completamente el cráneo o el mundo, muy similar a esta figura mitológica. Es así como la terminología anatómica ha presentado cierta evolución. Eh, Cuando se comenzó el estudio de la anatomía existían muchos conceptos anatómicos y a medida que se iban descubriendo nuevos conceptos anatómicos se le iban colocando nombres. Ahora, como el desarrollo de la anatomía fue en varios países a la vez, en varios estados, varios reinos, eh, muchas veces no existía la uniformidad de los conceptos. Los anatomistas alemanes, por ejemplo, en Basilea de los 1895, crea la primera nomenclatura anatómica internacional. Estos anatomistas tienden a generar una unificación de conceptos, de tal manera que a una estructura le llamemos de un solo nombre y no como le pueden llamar o en un país o en otro país. Fundamentalmente trata de eliminar entonces las diferencias nacionales y en forma honorífica dice mantiene el nombre de unos o más científicos. Generalmente cuando uno descubría una estructura anatómica, le colocaba en honor a él mismo, colocaba el nombre. Por ejemplo, si mi apellido es Rubilar, yo tenía el tendón rubilar, porque el tendón que yo descubrí no había sido descubierto por otro.
En 1950, en un intento de uniformar la nomenclatura anatómica, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas creó un Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica que elaboró una nueva nomenclatura latina internacional aprobada en 1955 para posteriormente dar forma a la nómina anatómica. En 1998, la nueva terminología anatómica, que hoy ha sustituido a la nómina anatómica, construye el año 55, de tal manera que aquí en este libro están uniformemente y ordenadamente nomenclaturizado, o se le ha colocado un nombre preciso a cada estructura anatómica y es reconocida en todas partes del mundo del mismo nombre. Esta nomenclatura ha generado también la actualidad de generar la terminología histológica, la terminología embriológica, así que también como la nómina anatómica veterinaria. La terminología anatómica tiene características, los objetivos básicos de que tienen que tener los nombres para que puedan participar de esta terminología anatómica es que deben nombrarse cada estructura anatómica, deben tener por lo menos un solo nombre, por lo menos uno, a lo más dos. Cada nombre debe ser corto y simple y los epónimos no deben ser usados. Por lo tanto, nombres como trompa de falopio, trompa de Eustaquia, que usted quizás ha escuchado antes, ya no son válidos desde esta terminología anatómica. En 1933, la nómina anatómica de Jena suprimió totalmente los epónimos. Estamos hablando bastantes años atrás. Y así es como se han eliminado el ligamento de Cooper, que es un ligamento suspensorio, ligamento de Poupart, ligamento de Cooper, ahora llamados ligamento inguinal y ligamento pectíneo respectivamente. La nómina anatómica, en 1977 se genera la cuarta edición y en 1983 se genera la quinta edición de la nómina anatómica y así también la segunda edición de la nómina histológica y embriológica. A medida que van pasando los años, se va perfeccionando estos nombres y vamos reduciendo y generando un poco más de eficiencia a la hora de la nomenclatura. Los términos generales del cuerpo, vamos a hablar de partes del cuerpo, planos, líneas y regiones que vamos a ver, pero también existen algunos índices o abreviaturas, como ustedes vemos acá. Aquí hay abreviaturas, por ejemplo, lo que significa de la arteria, una A simplemente, o dos, una mayúscula minúscula que significa arterias, o lig y lig con 2G, es ligamento o ligamentos, sinónimo, y, o sea, estamos hablando de singular y plural. Músculo y músculos, ¿ya? También lo mismo, singular y plural. Nervio o nervios. Ramo o ramos, ¿ya? Y venas, vena y venas. Dentro de los términos que tenemos que comprender en esta nomenclatura anatómica, tenemos que considerar que existen algunos cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de extremidad superior, esto va a cambiar a miembro superior. Por lo tanto, cuando hablamos de el húmero, vamos a hablar del antebrazo, todo lo que se refiere a lo que nosotros llamamos brazo comúnmente, anatómicamente hablando, le vamos a hablar de miembro superior. Cuando hablemos de la extremidad inferior, ya no vamos a hablar solamente de pierna o muslo, vamos a hablar de, en vez de extremidad inferior, vamos a cambiar la nomenclatura y lo ponemos por miembro inferior. Y en el caso de la cintura escapular, que es esta estructura que forma la parte de los hombros, ya hablamos de cintura o cíngulo pectoral. Con respecto a términos descriptivos, por ejemplo, ya no hablamos de borde externo, sino que hablamos de borde o margen lateral, y borde interno ya lo cambiamos a un borde o margen medial. Ya la nómina dice que escoge el término que posea mayor fuerza descriptiva, mayor simplicidad y especificidad. O sea, la idea es que todos los puedan comprender de la misma manera. Existen varios cambios. En vez de apófisis ya no hablamos de apófisis, hablamos de proceso. Escotadura, ahora es incisura. En vez de agujero, ahora es foramen. En vez de maxila superior, ya hablamos de maxila o maxilar. Y ya de maxilar inferior, hablamos de mandíbula. Esto no es mandíbula, esto es la mandíbula, el hueso que está en la zona de la arcada inferior. En vez de omóplato, ya vamos a empezar a hablar de escápula. Ahora, en vez de, antes le decíamos cúbito, ya ahora no se habla así, se habla de ulna. Cuando hablamos de rótula, ya no hablamos de rótula, sino que hablamos de patela. Y de astrágalo, hablamos ahora talo. Y en vez de escafodis tarsiano, ahora empezamos a hablar de navicular. Con respecto a las articulaciones, vamos a las articulaciones de tipo diartrosis,
Ahora cambian articulaciones de tipo sinovial. Las articulaciones de tipo enartrosis las empezamos a cambiar como articulaciones esferoideas. Y las articulaciones de tipo artrodias empezamos a hablar como articulaciones planas, conceptos que empezamos a cambiar. Por lo tanto, si usted encuentra algún libro de anatomía y se da cuenta que está como en nomenclatura un poco desfasada, yo le voy a solicitar que para la evaluación usted maneje nomenclatura actualizada. Es el fin y la formación que tenemos como morfólogos en la escuela y así la unidad de morfofisiología a empezar a usar nomenclatura actualizada de tal manera que usted avance en su formación profesional y esté completamente eh, eh, por delante del resto. Es verdad que en forma clínica los conceptos aún se mantienen un poco retrasados, pero también es formación de ustedes, desarrollo de ustedes, que usted vaya generando riqueza y transformación del conocimiento. Y así hay varios cambios. En los músculos hay cambios, algunos epónimos de estructuras físicas propiamente tal. En el órgano de corte hablamos de órgano espiral, por ejemplo. En vez de hablamos de trompa de Eustaquio, como le decía anteriormente, hablamos de tubo auditiva. En vez de trompa de Falopio, hablamos de tubo auditiva. En vez de conducto de Guion, hablamos de canal ulnar. Hay varios ejemplos con respecto a esos epónimos que hay que ir eliminando en el tiempo. Con respecto a las formas de estudio de anatomía, existen muchas formas de estudio. Si usted revisa libros, si usted revisa literatura, si usted revisa páginas web, si usted conversa con alguien que ha estudiado anatomía, se da cuenta de que existen muchas modalidades de estudiar anatomía. Y aquí a la izquierda, usted se da cuenta que existen anatomía regional, anatomía de superficie, anatomía sistémica, anatomía clínica, que todos tienen un fin y un propósito. Hasta hacia el año pasado, este curso, el código CCB 1101, que es Anatomía Humana para las Carreras de la Salud, ese primer curso de anatomía que tienen ustedes, hasta el año pasado era una anatomía bastante sistémica, ¿ya? Veíamos huesos, músculos y sistemas variados, ¿ya? Pero con respecto a lo que vamos a llevar a cabo este curso, nosotros vamos a hablar de una anatomía regional que nosotros hablamos o de una anatomía topográfica. ¿Qué significa eso? Que vamos a estudiar anatomía de acuerdo a las regiones. Vamos a hablar las regiones de cabeza, de cuello, de tórax, de abdomen, pelvis, miembro superior y miembro inferior. De esta manera, si usted se da cuenta, la organización del cuerpo puede ser desde lo más macroscópico hasta lo más específico. El fin del curso de anatomía humana es que usted comprenda lo macroscópico, o sea, lo que usted ve a ojo desnudo, sin necesidad de alguna tecnología o de alguna herramienta que pueda permitir visualizar lo que usted está entendiendo a través de anatomía. O sea, cuando hablamos de sistemas, son estructuras que usted puede ver. Cuando hablamos de órganos, usted puede ver. Pero a nivel de tejidos o células, que es como lo que muestra en la imagen superior, no lo podemos ver a ojo desnudo, sino que necesitamos de lupas o de microscopios. Por lo tanto, esos son otros cursos. Este curso de anatomía solamente tenemos que evidenciar estructuras que vemos a ojo desnudo. Es por eso que dentro de un estudio sistemático, como se puede ver, pueden verse por zonas. Por ejemplo, el sistema esquelético permite este estudio de huesos y cartílagos con las funciones precisas que es el soporte y protección. ¿Ya? Podemos ver entonces el sistema esquelético de la cabeza, del tronco, del miembro superior e inferior. Cuando hablamos de sistema muscular, estamos hablando de todo un sistema que tiene que ver con la contractibilidad. Este sistema muscular permite un sistema de poleas, le llamo yo, en el cual se puede originar en un lugar y fijar en otro y permitir el cierre de algunos ángulos articulares, lo que permite la movilización o también la fijación de algunas partes del cuerpo. Esto obviamente se adhieren al sistema esquelético anteriormente especificado. Y existen otros sistemas viscerales, como el sistema digestivo, que tiene que ver desde la masticación, el procesamiento de los alimentos, la absorción, eliminación de desechos. El sistema respiratorio, que tiene que ver con la captación del el aire, ingreso del aire, intercambio gaseoso a nivel, ¿no es cierto?, de los alvéolos pulmonares, y también tiene que ver con la salida de los gases tóxicos o nocivos, o que ya ha sido producto del desecho del mismo cuerpo. El sistema urinario es un sistema que tiene que ver con la producción y eliminación de la orina, el elemento de desecho que tiene el cuerpo a través de la filtración de la sangre en los riñones. El sistema genital, que también se puede estar asociado al anterior, que se llamaría sistema urogenital, pero específicamente tiene que ver con las gónadas y el transporte de gametos, específicamente los órganos sexuales y obviamente los que tienen que ver con el coito. El sistema endocrino que tiene que estar fuertemente activo, uno de los sistemas importantes, justo con el sistema nervioso, tiene control sobre el resto del cuerpo.
ya a nivel de hormonas, específicamente sobre órganos blancos. Existen muchas hormonas, a causa de muchas glándulas, que son las que secretan estas hormonas. Está hablando de la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, las cápsulas suprarrenales o glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, dependiendo del sexo. Todo eso tiene una función, eh, pueden ser cíclica, pueden ser constante, puede ser de acuerdo a algunos periodos de la madurez sexual específicamente, en el caso de ovarios y testículos, pero todos tienen una función integral dentro del cuerpo. El sistema cardiovascular, ¿por qué no nombrarlo? Sistema en el cual está formado por el corazón y vasos sanguíneos como arterias y venas. Sistema que permite el transporte de la sangre para la oxigenación del cuerpo, lo que permite transportar oxígeno a distintas partes del cuerpo y permite que las células de todo el cuerpo se mantengan oxigenadas, lo que permite que el metabolismo se lleve a cabo. Sistema linfático. El sistema linfático tiene que ver con nódulos y órganos que están relacionados con, como dice la presentación, vinculados con la linfa. Eso significa que genera un transporte también de desechos y también tiene que ver con un sistema de defensa en ciertos lugares. ¿Ya? Ojo con esto, ya no hablamos de ganglios linfáticos. Usted se da cuenta en anatomía que el concepto ganglio está asociado al sistema nervioso. Por lo tanto, no podemos hablar de ganglios linfáticos, sino que hablamos de linfonodos o nódulos linfáticos. Pero tenemos que eliminar el concepto ganglio de esta nomenclatura que estamos hablando hoy día. El sistema nervioso, generalmente formado por dos grandes sistemas, el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que va a estar formado por una red de nervios aferentes y aferentes que generan feedback al cuerpo, a la médula y el sistema nervioso central finalmente para permitir respuestas al medio externo o también al medio interno del cuerpo. El sistema tegumentario es un sistema especializado en la continuidad del cuerpo. Una vez que se pierde la continuidad de la piel, lamentablemente se pierde una de las primeras barreras de protección que tiene el cuerpo ante algún eh, agente patógeno que pueda querer ingresar al cuerpo y obviamente aprovechar el mecanismo de sobrevivencia que tiene este cuerpo. Ya que hemos pasado con respecto a los sistemas, ya que hemos hablado un poco de terminología anatómica, quiero hablarles lo que es la posición anatómica para que quede claro. Y creo que ha quedado, quizás se han presentado algunas dudas con respecto a los videos que han visto, y es por eso que le queremos presentar esta imagen. En realidad, el concepto de posición anatómica dice que, al igual que la nómina anatómica, surge por la necesidad de tener una postura única. Ojo con eso. Una postura única para la descripción del cuerpo de anatomía. No es lo mismo explicarle el cuerpo con una persona que está sentada, que está de pie, que está agachada, que está postrada. No es lo mismo. Entonces, los anatomistas tuvieron la idea de generar una posición general para todos igual, de tal manera que pueda permitir el estudio y la ubicación de estructuras. Cuando uno habla de dónde está el músculo, por ejemplo, el músculo bíceps, uno sabe que está en una posición anatómica. Cuando yo solo le preguntemos dónde está ese músculo, usted tiene que hablarlo del concepto de la posición anatómica. A no ser que nosotros le digamos en qué otra posición sea que no sea anatómica. Pero la posición anatómica lo vamos a describir de la siguiente manera. Dice aquí, el cuerpo se encuentra en postura erecta y de pie, no sentado, no de cúbito. De cúbito significa que está postrado, ¿ya? Puede estar de cúbito lateral, puede estar de cúbito anterior o posterior, acostado o de guatita, pero aquí dice postura erecta y de pie. La cabeza y cuello se ubican en la línea mediana mirando hacia el frente, como lo estoy yo mirando a ustedes ahora. Miembros superiores colgando a los lados del tronco y antebrazos supinados, o sea, girados, y palmas de las manos mirando hacia adelante. Fíjese la imagen del varón, fíjese la imagen de la dama, de la mujer. Ya estamos dando cuenta que las palmas van hacia adelante. Fíjese que genera supinación, un movimiento del antebrazo hacia el exterior, lo que permite que las palmas de las manos vayan hacia adelante. Miembros inferiores extendidos y juntos. Fíjese bien, extendidos y juntos. Y los pies se ubican equidistantes mirando hacia adelante. Nosotros usamos la posición anatómica un poquito con los pies un poquito abiertos, levemente abiertos, para que no haya confusión. ¿Ok? Con respecto a esa posición anatómica, nosotros tenemos que hablar del eje corporal.
que son ejes anatómicos. Ojo con este error, ejes anatómicos de referencia. El eje corporal, fíjese la línea, como lo cruza por el centro del cuerpo. Esta es una vista lateral. Esta es una vista anterior. Va por el centro del cuerpo. Y dice que desde el vértice de la cabeza, o sea, de esta línea, pasa por la sexta vértebra cervical, por la primera vértebra lumbar, por el centro de gravedad situado en la pelvis y se dirige hacia los pies en línea recta. ¿Ok? A eso hablamos del eje corporal humano. Cuando hablamos de ejes anatómicos, por ejemplo, el eje de las manos va desde el centro, cruzando la palma y finalmente dividiendo el dedo número 3, ¿ya? El dedo número 1, dedo número 2, dedo número 3, dedo número 4, dedo número 5. En el centro del dedo número 3, ejes de la mano. Y en los pies pasa exactamente lo mismo, pero cruza por el segundo dedo del pie. Desde el centro del talón cruza hasta el centro, dividiendo el dedo número 2 en dos partes. Estas caras, las caras de los dedos que van en contra del eje, por ejemplo, esta cara del dedo no está mirando hacia el eje, va contra el eje. Esta cara se va a llamar cara abaxial. Abaxial. A-B-A-X-I-A-L. Abaxial. Es distinto a la cara de este otro dedo, que esta cara del dedo está mirando el eje. Y esta cara se va a llamar cara axial. A-X-I-A-L. Por lo tanto, esta otra cara, que es contraria, no está mirando el eje, se va a llamar muy bien. Abaxial. Axial, abaxial. Y fíjese cómo cambia hacia el otro lado del dedo, de la mano, perdón. Abaxial, axial. Abaxial, axial. Entonces, eso parece más específico. Por ejemplo, la lesión existe en la cara axial de la falange media del dedo número 5 de la mano derecha. ¿Me explico? Muy bien. Los planos de referencia son planos de corte que son completamente imaginarios. Son planos de corte que usted va a poder observar quizás en el laboratorio, porque obviamente son maquetas, pero son planos que usted debe lograr imaginar cada vez que usted ve el cuerpo humano. Uno es el plano sagital. Fíjese que el plano sagital es una superficie vertical que divide el cuerpo en lados derecho e izquierdo. Puede haber un plano mediano sagital, que es el plano sagital, o sea, el mismo plano que corta el cuerpo, el lado derecho e izquierdo, pero cruza por el centro, lo que deja perfecto, un 50% hacia la derecha y por 50% hacia la izquierda. Si el plano pasa por la línea media del cuerpo de órganos, lo divide en lados derecho e izquierdo iguales, se denomina plano sagital medio o plano medial también. ¿Okay? Por lo tanto, hacia el lado pueden haber infinitos planos parasagitales, o sea, hacia los lados derecho e izquierdo, dependiendo del grosor. Este plano se llama plano de referencia, en el cual el plano frontal o coronal. Este es el plano que fíjese cómo divide el cuerpo en una porción anterior y posterior. Cuando hablamos de posición ventral y dorsal, generalmente cuando hablamos de fetos, antes de nacer. ¿Ya? Ahí toma una posición anatómica similar a un cuadrúpedo, se está hablando de un animal. Por lo tanto, hablamos de ventral, vientre y dorsal, el dorso. Pero cuando hablamos de posición anatómica erecta, hablamos de posición anatómica anterior, la cara anterior y la cara posterior. Entonces este plano anatómico corta al cuerpo, ¿ya? Desde el vórtex hasta la punta de los pies, pero permitiendo la división, ¿no es cierto?, en la porción derecha e izquierda. Este corte se llama, o este plano de corte se llama plano transversal o horizontal. Y este plano de corte se refiere al corte en el cual en cualquier parte del cuerpo, siempre en posición anatómica, nunca lo olviden, permite ubicar la parte del cuerpo hacia superior, o sea, hacia arriba, e inferior, hacia abajo.
Y todo este rato he hablado de superior, inferior, anterior, ventral. En realidad a eso se refiere con las direcciones anatómicas. Cuando hablamos de direcciones anatómicas, estamos hablando de los lugares que vamos a encontrar algunas estructuras. Entonces, son direcciones para donde podemos ubicar. Yo no puedo decir que mi dedo está al lado de este otro dedo. Puede estar lateral al dedo, puede estar medial al dedo. ¿Se fija? O sea, hay palabras que permiten ubicar en forma universal la misma estructura. Por ejemplo, si nos vemos esta primera imagen, vamos a hablar de craneal y caudal, considerando la cauda hacia la cola. Entonces hablamos de craneal y caudal. Y en el caso de los miembros, no hablamos de craneal y caudal. Hablamos solamente de proximal hacia el extremo superior y distal hacia el extremo inferior. Lo mismo ocurre a nivel del miembro inferior, hacia proximal y hacia distal. ¿Dónde se ocupa, por ejemplo, este concepto proximal y distal? Hablamos de los huesos. Por ejemplo, este es el húmero y tiene dos epífisis, que son dos extremos. Un extremo proximal y un extremo distal, pero no le llamamos extremo anatomía. Hablamos de epífisis proximal y epífisis distal. En el caso de estructuras profundas, hablamos de dorsal y ventral. Y a nivel de un corte, imagínense un corte de una línea central, nosotros podemos imaginar la posición lateral, o sea, que se aleja de esta línea central hacia lateral, y medial significa que se acerca hacia el plano mediano, hacia el plano que va en el centro del cuerpo. Entonces, hacia lateral, que se aleja, por ejemplo, tenemos aquí el radio que está lateral al ulna, pero el ulna a la vez está medial al radio, pues está más cercano que el radio. Los movimientos ustedes los pueden ver en un video que hemos grabado para ustedes y ya está en plataforma que los puedan ver. Muchas gracias, nos vemos en el laboratorio, nos esperamos esta semana. Adiós.